desde Sumeria hasta Grecia, de Babilonia hasta Egipto, desde la India a Tiahuanacu, la mitología habla de aquellos que llegaron del cielo, surcando el firmamento en carros de fuego y fueron llamados dioses. Se atribuye a ellos la creación del hombre tal como lo conocemos, la enseñanza de la agricultura, la astronomía, la arquitectura, las ciencias, las artes, el placer sexual y el manejo del alma. Un hecho conmocionante se convierte en historia, luego en leyenda, y la leyenda transmitida a través de las generaciones se convierte en mito. Por tanto, un mito no es una creencia de carácter imaginario, inventada caprichosamente para explicar el origen del universo o del hombre. Un mito tiene su origen en un hecho real, registrado para la posteridad en la memoria colectiva de un pueblo. Lupus Felis, la serpiente. Hemos aprendido hasta aquí, durante todo el recorrido de mis más recientes videos, que la caída del pasú o animal hombre se dio por el develamiento que hizo sobre sus designios, es decir, por contemplar la obra del demiurgo descubriéndola. En ese momento se produce la interpretación escénica de los símbolos. Pues bien, así comienza a formarse todas las estructuras esquemáticas de los conceptos que el pasú va adquiriendo por medio de su experiencia y su relación con sus designios. Designios que no son más que los mismos símbolos sagrados encubiertos del demiurgo. Por esta razón desarrollamos conciencia, para animar las estructuras significativas. Al animarlas se produce toda la trama, es decir, todo lo que hemos elaborado ha sido a través del signo. Con los signos nos comunicamos, sin esto sería inútil entender conceptos, y sin estos habría sido imposible construir cultura. Así llegamos hasta acá. Cada letra construida por el pasú valiéndose de los signos, crea realidades alternas a la fisiológica o estado del pasú. Recordemos nuevamente que los signos devienen de los símbolos o arquetipos psicoideos del demiurgo. ¿Qué es un arquetipo psicoideo? Son todos aquellos registros informativos del inconsciente o esfera de sombra de una mente, en este caso, que es lo que nos interesa desenmascarar, de la mente macrocósmica, es decir, el demiurgo. Esta información es todo el contenido aprendido de generación tras generación, desde el primer Manu, o primera humanidad, que quedó almacenado, y que se revela a la hora de adquirir conocimiento. Concretamente, cuando emerge otra humanidad, es en ese momento donde se activa el recuerdo del espíritu y empieza a expresar por medio de su encadenamiento en el alma, que es la mente, y en la materia, que es el cuerpo, a expresar lo que siempre ha venido haciendo una y otra vez. Esto sería lo que llamaría Nietzsche el eterno retorno de las cosas. En ese eterno retorno donde por reminiscencia, el espíritu cautivo o hiperbóreo rememora toda esa información que le dejarán sus ancestros para en algún punto de su historia, o en su kairos oportuno, plasmará el recuerdo de sangre de su caída hacia el mundo de la forma, y de la estructuración de sus conceptos, que definen esas mismas formas que lo aprisionan. Pues bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, es por esto que se crean los mitos, o representaciones de los símbolos sagrados del demiurgo, que emergen a la hora de descubrirlos, y luego, por supuesto, expresarlos, ya sea oral, por medio del neuma, o aliento del demiurgo, o más prácticamente, escrita, es decir, por medio del ejercicio y la destreza corporal circunscrita en los signos. Cuando el pasú desarrolla todas las esferas, tanto la afectiva como la racional, constelando en última su esfera de conciencia, se produce el redescubrimiento de los símbolos, sin importar el producto circunstancial de su época, como por ejemplo, nuestra época inmensamente racional y materialista, es decir, que se rige y se mueve por lo meramente logocéntrico, herramienta indispensable actual para toda ciencia, para todo conocimiento. Por ella se entiende hoy el mundo, pero no importa, el cambio de ver las cosas no es más que el efecto actualizado de los símbolos. Me explico mejor, cambian las etiquetas o significados, por ende el entendimiento. El pasú evolucionado en sujeto racional adquiere conciencia de sí. Al adquirir conciencia de sí,
crea los entes externos, o en palabras más precisas, crea el lenguaje y luego los conceptos, que es la misma escritura, o signos. Cuando esto sucede quedan residuos en la mente macrocósmica de los múltiples conceptos que éste ha creado. Me refiero, crea un mundo de fantasía, que es lo que se conoce como plano astral, o el sueño del demiurgo. Las formas concebidas acá, en el plano físico como tal, allá adquieren una manifestación multiforme, o distorsionada. Es allí donde se crean los mitos. Pondremos un ejemplo, diferente al que está explicado ya en los fundamentos de Luis Felipe Moyano, es decir el del pez. Tomemos cualquier forma, o mejor, pongamos nuestra atención en un caballo. Bueno, un caballo es un mamífero solípedo del orden de los perisodáctilos, de tamaño grande y extremidades largas, cuello y cola poblados de cerdas largas y abundantes, que se domestica fácilmente y suele utilizarse como montura o animal de tiro. Bien, este sería su lógico significado que lo define, sin esta definición del objeto que se percibe, es decir, en este caso el caballo como objeto. Al observarlo se da toda esta definición sobre lo que es un caballo. Hasta aquí perfecto, pero resulta que eso no es un caballo, solo como definición. Claro, nos valemos de estas a la hora de elaborar conceptos para explicarse, pero es solo eso, conceptos, manifestaciones cuneiformes que obtuvieron significado por la toma de conciencia del pasú. Sin tal toma de conciencia, simplemente el pasú o animal hombre jamás sabría lo que es un caballo, solo vería una cosa ahí cualquiera, arrojada, sin la más mínima importancia, obrando sobre esta por mero impulso o instinto, que es lo que hacen naturalmente los animales. En realidad no hay nada, tan solo conceptos para definir algo que necesitamos que sea definido para poder entendernos y armar cultura, civilización, humanidad. Pues bien, por otro lado, para aclarar dudas, cuando hago referencia a pasú, tomando de las obras de Moyano, y lo que él quiere transmitir, es que en definitiva todos sin excepción somos un pasú, y lo somos por poseer un cuerpo animal, o animado, que es lo mismo, de ahí su raíz etimológica. Eso es lo que somos a la hora de estar dentro de este mecanismo. Por eso no se nos haga extraño que algunas veces lo tomemos como algo ajeno a nosotros, cuando no es así. Mientras poseamos estos mecanismos, llamados cuerpos, automáticamente nos convertimos en otro animal más, o en términos no tan drásticos, animal hombre por su estructura antropomórfica. Entonces, ¿qué somos realmente, si no somos este cuerpo? O bueno, al menos de momento, ¿qué somos en realidad? En efecto somos este cuerpo, pero con estructuras psicoesquemáticas, es decir, que ha creado y formado signos, que son las mismas letras que utilizamos para comunicarnos y luego escribirlas. Eso nos diferencia de los animales, pues cuando se crean estos signos por añadidura nace el alma, que es la misma mente con todo su registro informativo. Entonces, entre el cuerpo ya dado y la mente creada, se entrampa el espíritu, a saber, de su posibilidad. Sin el develamiento de los designios jamás se hubiera alertado al animal hombre de su condición de prisionero en el mundo de las formas. Pues bueno, ahí lo tenemos, eso es lo que es un pasú que al conocer los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, y lo más importante, comprendiéndolas con reorientación, se pone en alerta despertando su memoria y recordando su linaje hiperbóreo, es decir, más allá de lo boreal, del aliento del demiurgo, hacia el incognoscible. Parafraseando la sabiduría hiperbórea, esa sería su auténtico y real significado que se puede dar acá en un mundo racional, convirtiéndose así en un virya, o un sujeto con virtud obril, que es el mismo estado de sabiduría y conocimiento al beber de la nousis primordial. Volviendo al ejemplo del caballo, observaremos cómo se crea un mito. El mito reverbera al momento de la elaboración de conceptos, como puede ser el concepto de caballo, en los signos,
pues los signos son la manifestación consciente de los símbolos o símbolos sagrados de la mente macrocósmica. El mismo demiurgo se expresa una parte de estos mismos, es decir, lo que hacemos nosotros como desarrolladores de conciencia es traducir los símbolos que el demiurgo tomó de los arquetipos y ponerlos a funcionar en un plano horizontal de significados. Entonces, al pronunciar lógicamente estos mismos conceptos en su modo racional, aquí nos llegan como cultura, como obviedades, pero todo el contenido sémico de estos mismos llegan a sustraerse desde el plano inconsciente o plano arquetípico del macrocosmos. Todos los registros quedan allí almacenados, lo que llama el hinduismo registros acásicos, y cuando esto sucede surgen los mitos. Un mito es la explicación alterada de un hecho racional, es decir, fantasía, ficción, pero en el plano arquetípico del demiurgo es un agregado o una nueva forma, incoherente para nuestro plano material, pero real para el plano astral o arquetípico del demiurgo, pues un agregado es eso como su mismo concepto lo dice, un egregor, lo puesto en moda en estos momentos. Todos sabemos lo que es un egregor, pero no con verosimilitud, de cómo llegan a formarse en sí, pues esta es una manera, por medio de los mitos. Y un caballo normal como se encasilla en el plano arquetípico del demiurgo o mito, pasa a ser un caballo alado, por ejemplo, imposible para nosotros en este plano significativo, posible para otros planos de significación o plano astral del demiurgo. Así se crean los mitos o toda condición cuneiforme de poder ser. Por eso no hay nada imposible de poder ser a la hora de entender estos significados que beben de los símbolos donde surgió la reversión y la tergiversación que hiciera el demiurgo para poder crear todo su entramado donde funciona por develamiento de sus criaturas, todos nosotros. Por eso cuando la gente se deja capturar o fagocitar incurriendo en fanatismos, y no solo religiosos, podemos observarlos en otros ámbitos, ya sea políticos, filosóficos, artísticos, científicos, deportivos, etc. La depredación de el demiurgo, es inminente en su criatura que lo logró descubrir y ahora lo habla bajo cualquier significado. Allí cae en la trama la desorientación del pasú que desconoce todas estas cuestiones, por ello su caída, por eso el problema, por eso el drama o samsara. Y por último, por eso el aprovechamiento del alma en el espíritu. Para terminar, en el mito está la exploración primordial del encadenamiento del espíritu, por eso ha sido tergiversado en múltiples terrenos y formas narradas, para desorientar y alejar más a los buscadores que intuyen el anhelo de retornar al origen o liberar a su espíritu. Para más comprensión, para asimilar y complementar todo lo explicado aquí, invito a la lectura intensa de todas las obras de Luis Felipe Moyano. En los comentarios dejo los enlaces de los canales y grupos donde pueden entrar y pedir los PDF de todas las obras de Luis Felipe Moyano. Con ustedes Anacoreta Black Pill, nos vemos en próximos videos.